Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 27 del curso de Química Orgánica, sección única, jornada vespertina, segundo semestre del 2022. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, mi número de registro es 2002-0176 y estamos haciendo estas grabaciones debido a la falta de estudiantes por el paro estudiantil contra el fraude. Entonces, como evidencia para las auditorías de Contraloría, se está haciendo este video. El mismo puede quedar como un video asincrónico para que puedan estudiar los estudiantes. Empezamos. Muchas gracias. Vamos a mostrar la presentación, chicos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Nos quedamos a ver viendo lo que es la acidez de alcoholes. Vamos a ver ahora la acidez de fenoles. Bueno, vamos a ver la acidez de los compuestos que hemos visto hasta el momento. Se dan cuenta que la del AROH sería el fenol, es más ácida que el agua y que el alcohol, por lo cual implica que el fenol cambia el pH del agua cuando se agrega. Tenemos ahora la basicidad, pues sería contraria. El fenóxido es menos básico que el OH y el OH es menos básico que el alcóxido. Los fenoles son considerados ácidos débiles. Vamos a ver su equilibrio. Entonces se dan cuenta que tenemos el OH más agua me va a dar fenóxido más hidróneo. O sea que el fenol es suficientemente ácido para protonar el agua. Por supuesto, es una base débil, por lo cual el cambio del pH pues no es muy grande. Al igual que en los alcoholes, todo lo que estabilice el fenóxido, o sea, todo lo que estabilice a la carga negativa, hará el fenol más ácido, y todo lo que lo desestabiliza lo hará menos ácido. Vamos a ver la estabilización de la base formada por el fenóxido. Entonces, fíjense que por eso los fenoles son más ácidos que los alcoholes, porque los fenoles forman estructuras de resonancia y, como ya vimos, la resonancia estabiliza, como pasa en el caso de los aromáticos. En el caso de los alcoholes no tienen esta resonancia, entonces la resonancia acá
nos queda en posición orto, en posición para y en posición orto, como habíamos visto con los aromáticos. Entonces a esto debe su mayor acidez comparada con un alcohol y por eso se clasifican diferente, ¿verdad? Ese pequeño detalle. Efecto de sustituyente en la acidez del fenol. Efecto de resonancia, movimiento de electrones por estar dobles enlaces conjugados. Vamos a ver acá, como el fenol es un aromático, pues vamos a ver el efecto de resonancia. Si yo tengo un grupo donador de electrones en posición orto y en posición para, se dan cuenta que la carga del fenóxido es negativa, y si nosotros le estamos dando carga al anillo, quiere decir de que vamos a darle más carga al fenóxido, por lo cual quiere decir de que disminuye la acidez del fenol. Es un grupo así como vimos anteriormente con los alcoholes, ¿verdad? Solo que acá, pues como es aromático, puede ser en posición para y en posición orto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un grupo atractor de electrones? Pues cuando tenemos un grupo atractor de electrones, lo que va a hacer es que va a estabilizar más a lo que es el fenóxido. ¿Se acuerdan que el fenóxido tiene carga negativa? Entonces, si este grupo atrae electrones, quiere decir de que va a compartir la carga negativa del fenóxido. Tanto en posición orto como en posición para, va a aumentar la acidez del fenol. ¿Ok? Entonces, resumiendo, grupo donador de electrones en posición orto y para disminuye la acidez, grupo atractor de electrones en orto y para aumenta la acidez. Los grupos atractores de electrones, GAE, quitan electrones o cargas negativas al anillo aromático, haciendo al fenol más ácido. Y existen diferentes cualidades, como se detalla abajo. Además, la posición para que se dé el efecto tiene que ser ortopar. Si está en metra, no tiene ningún efecto. Bueno, entonces vamos a ver los grupos fuertes. Vimos ya que son los grupos atractores fuertes: el amonio, el nitro, el ácido carboxílico, el aldehído, la cetona y el cianuro. Grupos atractores débiles, los halógenos. Entonces ahora nosotros tenemos acá, vamos a ver primero calidad de grupo atractor. Se dan cuenta que el que atrae más carga, según lo que vimos en aromáticos, es la sal cuaternaria de amonio, de ahí seguiría el nitro y por último el cloro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el más ácido? Pues el más ácido es el que atrae menos carga. Entonces sería el cloro. O sea que quiere decir de que la sal cuaternaria de amonio en este caso sería el fenol menos ácido. ¿Ok? Entonces este sería el más ácido, de ahí seguiría el nitro y por último la sal cuaternaria de amonio. Entonces ahí estamos viendo calidad. El cloro es un desactivante débil, el nitro es un desactivante fuerte, pero la sal cuaternaria de amonio es más fuerte que el nitro. Acá tenemos por cantidad, se dan cuenta que en este solo tengo un nitro en posición para, acá tengo dos nitros en posición orto para y aquí tengo tres nitros, dos en par, dos en orto y uno en par. Entonces, ¿cuál va a ser menos ácido? Perdón, disculpen, va a ser, vamos a regresar porque en este caso acuérdense que cuando es atractor de electrones va a ser más ácido. Entonces, disculpen, el más ácido va a ser este, después seguiría este y por último este, porque están atrayendo carga. Dijimos que los grupos atractores quitan electrones, por lo cual estabilizan al fenóxido. Bueno, ahora en este caso se dan cuenta de que tenemos un nitro, un grupo atractor fuerte, dos nitros orto para, dos grupos atractores fuertes, dos en orto, dos nitros en orto y uno en para, tres grupos atractores fuertes. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a mayor cantidad de atractores, pues va a ser más ácido. Precisamente a este se le llama ácido príclico, ni siquiera se le llama fenol por la acidez que tiene. De ahí seguiría este que es sustituido y por último el menos ácido sería el NO2.
Grupos donadores de electrones le dan electrones al anillo aromático haciendo el fenol menos ácido. También existen diferentes calidades de donadores que se detallan abajo. También los grupos deben estar en posiciones orto y para. Ojo, que eso es en donde yo les pongo el distractor, porque tienen que saber ustedes cuáles son las posiciones orto y cuáles son las posiciones para, ¿verdad? Entonces, tenemos grupos donadores fuertes, el amino y el OH o el hidroxi. Tenemos donadores medios, tenemos el OR, el alcóxido. Y tenemos también grupos donadores débiles, el metilo. Entre donadores medios tenemos también el acetoamido, que ya habíamos visto también, que sería este, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es medio? Porque fíjense que acá estaría el anillo aromático. Este puede dar carga para el anillo aromático, pero como este también está polarizado, cierta parte va a ir también para este lado. Entonces va a donar menos carga, ¿ok? Y por eso es un poco más como medio, que sería el otro que vimos, que sería el metóxido. En este caso se dan cuenta que este grupo es un donador de electrones, por lo cual acá solamente puede dar electrones al anillo. Entonces este va a ser un poquito más fuerte que este, ¿ya? Debido a que acá los electrones se van a ir una vez a lo que es el fenol, perdón, al aromático, y el otro se van a ir al carbonil. En cambio aquí están solo para donarse al anillo. Pero al donarse, ¿se acuerdan ustedes que queda una carga positiva? Entonces, el oxígeno no le gusta mucho la carga positiva. Pero acá tiene un donador de electrones que estabiliza un poco esa carga positiva. Bueno, entonces ahí me faltó el acetoamido en medio. Entonces, ahora miremos calidad de grupo donador. Acá tenemos el fenol con un OH, el fenol con un metóxido y el fenol con un metil, posición para. Entonces, ¿qué pasa? Como los donadores van a hacer menos ácido al fenol, se dan cuenta que aquí el donador más fuerte sería el OH, de ahí seguiría el metóxido y de ahí seguiría el metilo. Entonces quiere decir de que el metilo sería el más ácido, de ahí seguiría el metóxido y por último el OH, el que tiene el OH. Acá tenemos cantidad de grupos donadores. Aquí tengo un metóxido, aquí tengo dos metóxidos, uno en para y uno en orto. De aquí tengo tres, dos en orto y uno en para. ¿Se acuerdan que si el metóxido estuviera en posición meta, no tendría efecto sobre la acidez? Si aquí estuviera el metóxido, posición meta, no afecta. Eso es debido a la resonancia. Pero eso no se los voy a preguntar, pues. Pues entonces ahora aquí, el menos ácido sería el que tiene más. Después seguiría el segundo. Y por último, el más ácido, en este caso, sería el que tiene solo un metóxido en posición par. Vamos a ver la otra reacción. ¿Se acuerdan que uno era la acidez? Y ahora vamos a ver la formación de ésteres. Entonces, los alcoholes pueden generar ésteres y veremos más detalladamente posteriormente, principalmente por dos reacciones. La primera es la esterificación de Fischer, en donde se utiliza un ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido fuerte como catalizador, y calor obtenemos un éster, como se muestra a continuación. Entonces tenemos el ácido carboxílico o ácido acético más metanol en medio ácido y obtenemos el éster, el acetato de metilo. Bueno, la segunda forma es utilizado un cloruro de ácido con alcohol catalizado con piridina o hidróxido. Entonces acá
se dan cuenta ustedes que tenemos el alcohol y sustituimos al cloro y formamos un éster. Bueno, esas serían las reacciones para lo que es el enlace OH. Vamos a ver ahora las reacciones que involucran carbono-oxígeno. Las primeras que vamos a ver van a ser las reacciones de eliminación o deshidratación. Bueno, entonces en este caso se dan cuenta que tenemos un alcohol y lo que va a pasar es de que se va a dar una reacción de eliminación. Tenían alcano y forman un alqueno. Se llama deshidratación porque ustedes están perdiendo una molécula de agua. Pueden ver acá, solo que acá es OH, pero lo que se pierde al final es el agua. Es una reacción bastante útil, por lo cual existen varias formas de realizar. Entonces ahorita podemos ir viendo de que los grupos funcionales pues tienen más reacciones y tienen más posibilidades de cambiar en otros grupos funcionales, y eso es importante para la industria. El primer método es a partir de alcoholes terciarios y catalizada con ácido en caliente y utilizando un disolvente polar que es el tetrahidrofurano THF. A continuación un ejemplo. Acá tenemos este. Entonces el tetrahidrofurano sería este, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el metil, ese sería el disolvente, jóvenes, es un éter, es un disolvente polar. Entonces tenemos el alcohol, en este caso es un alcohol secundario, pero no es un alcohol terciario. Se dan cuenta que este alcohol es terciario. Acá tiene un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Entonces siempre va a ser más fácil la reacción entre más sustituyentes tenga el carbono unido al OH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En medio ácido vamos a ver que protona al OH, entonces de ahí se elimina. Entonces obtenemos, se dan cuenta, en donde estaba el OH, obtenemos un alqueno. Entonces aquí fíjense que podríamos obtener dos productos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que se pierde es el hidrógeno beta. Se dan cuenta que este es el hidrógeno alfa, este es el beta y este es el beta. En este caso, como el beta este es igual a este beta, me da solo un producto. Si hubiera visto acá, si hubiera obtenido aquí otro, les voy a poner el ejemplo. Si hubiera tenido otro sustituyente ahí, entonces vamos a ver si yo hubiera tenido este alcoholme. Eso es lo interesante, ¿verdad? O sea, yo sé que el nivel que ustedes tienen de química no es igual que farmacia, pero es importante que entiendan los procesos, ¿verdad? Porque igual ustedes son inteligentes y pueden entender los procesos. Entonces, fíjense pues, si hubiera sido este alcohol, fíjense que ahora, ¿qué me hubiera dado? Entonces, lo que tienen que entender ustedes acá, porque fíjense que el semestre pasado, yo me dieron la sorpresa de que muchos de los estudiantes de química orgánica les fue muy bien en nomenclatura. Y les puse estructuras de nomenclatura complejas y las pudieron hacer. Entonces eso satisface, porque eso quiere decir de que no es cuestión de facultad, no, que es cuestión de estudiante. Así que ustedes son en capacidad. Bueno, entonces, fíjense pues lo que les decía. Este sería el carbono alfa, este sería carbono beta y este sería carbono beta. Entonces, el hidrógeno que se está perdiendo es el hidrógeno de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Como este carbono beta no es igual a este, se dan cuenta que aquí es un carbono beta secundario y aquí es un carbono beta terciario, o sea que me tiene que dar dos productos. Entonces, cuando se elimina el hidrógeno del otro lado, del lado que es secundario, me va a dar el doble enlace de este lado, porque se fue un hidrógeno de este lado. Ahora me va a dar el hidrógeno
Entonces el otro me daría el doble enlace acá y tengo el CH3. Entonces esos serían los dos productos que se van a dar, porque tengo dos carbonos beta diferentes. En el caso de lo que está en la presentación son iguales, por eso me da solo un producto. Pero miren, ahora, según la regla de Saisset que vimos, ¿cuál sería el que va mayor rendimiento? Va a ser el más sustituido. Se dan cuenta que este tiene 1, 2, 3. Ahora miren ¿cuántos sustituyentes tiene? ¿Cuántos sustituyentes tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que según la regla de Saisset, el porcentaje sería este. ¿Qué les parece? Entonces, realmente en las reacciones de eliminación tenemos que analizar el carbono beta, porque es el hidrógeno que se va a perder, ¿verdad? Porque acá, ¿qué va a pasar? Miren, pues se los voy a mostrar con el mecanismo que no se los voy a preguntar en el examen. Entonces, acá, una base va a extraer este hidrógeno y este va a atacar acá y esto se va a protonar por un medio ácido y va a expulsar al OH. Entonces acá supuestamente lo que tengo como subproducto es agua, pero no se pone porque no nos interesa. Entonces se da cuenta que así es como se da la sustitución, la eliminación, perdón. Extrae una base el H, verá que sería el agua, luego el doble enlace, forma el doble enlace acá y expulsa. Ahora a este lado, se dan cuenta que del otro lado también tengo otro hidrógeno alfa, ¿verdad? Pero en beta, disculpen. Acá tengo otro hidrógeno beta. Entonces por eso tiene dos posibilidades. Y entonces, ¿cuál va a ser la que me va a dar más? Pues me va a dar más siempre que me dé el producto más estable. Entonces en este caso sería este, porque me está dando un alqueno tetrasustituido y este me está dando un alqueno disustituido. Entonces esas son las cosas interesantes que ustedes pueden ir captando sin necesidad de ser expertos en la materia, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes ya sabrá qué especialidad va a tener. Entonces los procesos, por ejemplo, de lo que es el suelo, lo que es la descomposición de la materia orgánica, todo eso, si ustedes se van a especializar en esa área, pues tendrían que recibir más químicas orgánicas de las que normalmente recibe un químico agrónomo, un ingeniero agrónomo, perdón. Bueno, vamos a ver las deshidrataciones catalizadas con ácido. Por lo general siguen la regla Saisset y producen el alqueno más sustituido como producto principal, que es precisamente lo que les estaba yo mencionando. Entonces fíjense pues, acá tenemos que analizar el carbono beta. Entonces acá tengo un carbono beta, acá tengo un carbono beta y acá tengo un carbono beta. Entonces estos dos carbonos beta son iguales porque son primarios y este carbono beta es diferente porque es secundario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me van a dar dos productos, uno primario, que serían cualquiera de los dos, y uno carbono beta secundario. Entonces me van a dar dos productos. Miren, me salió el producto del beta este, que sería este, y el producto del beta de cualquiera de los dos, y el de arriba o el de abajo. Aquí fue el de abajo. Entonces se dan cuenta que cuál me tendría que dar mayor rendimiento, pues va a ser el más sustituido. Acá tiene 1, 2, 3 sustituyentes el alquino, y aquí solo tiene 1, 2, 2. Entonces me va a salir con mayor rendimiento que este, según la regla de Saisset. Entonces esas son las cositas que ustedes tienen que entender sin mayor problema, jóvenes. Esto no es química cuántica ni nuclear. Bueno, vamos a ver la reactividad de los alcoholes a una deshidratación en condiciones ácidas. Sería la siguiente. Acá se dan cuenta que el alcohol terciario va a ser mayor que el secundario y que el primario, y por supuesto que el metilo. ¿Por qué es? Porque se dan dos pasos, se forma un carbocatión y el carbocatión más estable es el terciario. Solamente los alcoholes terciarios se deshidratan con facilidad con ácido.
Ya los otros necesitan condiciones más fuertes. Los secundarios necesitan condiciones más drásticas, 75% de ácido sulfúrico, 100 grados centígrados, y estas condiciones no soportan las moléculas porque pueden destruirlas. Los primarios necesitan condiciones más radicales, 95% de concentración de ácido sulfúrico, 150. Entonces, ¿qué pasa? Pues que destruyen el compuesto orgánico. Entonces no es recomendable utilizar esas condiciones tan fuertes. Vamos a ver la sustitución nucleofílica. Esta reacción es muy utilizada para convertir los alcoholes en halogenuros de alquilo. Como ejemplo veremos las pruebas de Lucas. Vamos a ver la prueba de Lucas. La reacción general es un alcohol más un ácido clorhídrico, un catalítico que es el zinc, y vamos a obtener un cloruro. Entonces, fíjense, pues esta prueba se utiliza cuando el alcohol es soluble. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el alcohol es soluble? Entonces, va a ser soluble el ácido clorhídrico concentrado con el OH. Entonces, al hacer soluble, entonces después, cuando sufre la reacción de sustitución, pues el halogenuro es insoluble. Entonces, al principio hay una fase y al final hay dos fases. Entonces, la presencia de dos fases es la que me indica lo que es una prueba positiva. Entonces, aquí tenemos esa prueba, jóvenes. Tenemos metilo primario, secundario y terciario. Los alcoholes tienen que ser solubles en agua. Si no son solubles en agua, la prueba no se puede realizar. ¿Estamos? Porque si no fueran solubles, desde el principio tenemos dos fases. Entonces, ¿cómo vamos a ver un cambio de fases si desde el inicio son insolubles? Bueno, entonces esta es la limitante de la prueba de Lucas. Los alcoholes deben ser solubles. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Los alcoholes deben ser pequeños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el metanol, el etanol, el propanol, el isopropanol, el terbutanol, y ahora ya el butanol ya comienza a tener problemas de solubilidad, ya no es soluble al 100%. Y ya el pentanol ya no es soluble. Entonces, la limitante de esta prueba es de que solamente son pocos alcoholes los que pueden ser. Además, también tendríamos que pensar de que si la cadena carbonada tiene otros grupos funcionales polares, pues aunque sea un poquito más grande, podría ser soluble. Entonces, por ejemplo, la solubilidad de un compuesto de 6, 1, 2, 3, 4, 5, de 6 carbonos. Entonces, este sería insoluble. Bueno, pero si yo le agrego un ácido carboxílico, entonces ahí ya es soluble. ¿Ya? O si le agrego otro OH, es más soluble. Entonces depende también de este. Entonces este sería el análisis. Pero por ejemplo, los que sí definitivamente no son solubles, pues serían los fenoles, ¿no? Un fenol es poco soluble, ¿verdad? Porque es por el aromático. O sea, los compuestos orgánicos que tengan aromáticos definitivamente van a ser insolubles. O que tenga otro grupo funcional, por ejemplo, que tuviera un halogenuro. Entonces ahí sí es insoluble. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, de que tiene que ser soluble, entonces tenemos que ver primero el análisis de solubilidad para ver si puede hacerse la prueba. Si la sustancia no es soluble, pues definitivamente no se puede.
Entonces, ojo, nos vamos a ver las reacciones de... Ah, bueno, pero no, ya no vimos cómo era el asunto, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces acá, si el alcohol es metilo, entonces le agregamos el ácido clorhídrico, el catalítico es cloruro de zinc, no reacciona antes de 10 minutos. O sea que solo una fase. Si tenemos primario, no reacciona antes de 10 minutos, una fase. Entonces quiere decir de que es primario. Ahora, ¿qué pasa con el secundario? Entonces el secundario se forman dos fases antes de 10 minutos. Eso quiere decir de que es alcohol secundario, pero soluble. Ahora, si es un terciario, se forma inmediatamente el, las dos fases. Como el carbocatión terciario es más estable, entonces reacciona. Así es como las distinguimos, jóvenes. Pero tiene que ser soluble. Bueno, miremos las reacciones de oxidación. Una de las reacciones más valiosas de los alcoholes es su oxidación para dar compuestos carbonílicos. Entonces, a partir de OH yo puedo obtener un carbonilo, y a partir de un carbonilo yo puedo obtener un alcohol por el proceso de reducción. Entonces, oxidación normalmente en orgánica significa agregar oxígeno. Agregar oxígeno. ¿Ok? Oxígenos. Y reducción significa agregar hidrógenos. Bueno, entonces, los alcoholes primarios dan aldehídos o ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios producen cetonas y los terciarios no pueden reaccionar. ¿Estamos? Bueno, entonces, son reacciones muy utilizadas a nivel industrial. Tenemos un alcohol primario, usamos un oxidante débil, obtenemos el aldehído, luego otra vez oxidamos este y nos da el ácido carboxílico. Alcohol secundario, oxidante fuerte o débil, me va a dar una cetona, ya no puede dar un ácido carboxílico. Es obvio porque en el caso del aldehído es terminal, en el caso de la cetona no es terminal. Y los alcoholes terciarios no reaccionan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que ustedes pueden intercambiar en las reacciones de oxidorreducción es la cantidad de hidrógenos. Pero en el caso del alcohol terciario no tiene hidrógeno. Entonces por eso no pueden oxidarse. La oxidación de un alcohol primario o secundario se puede llevar a cabo con un gran número de reactivos, entre los que se incluyen permanganato, trióxido de cromo, dicromato de sodio, que serían los más comunes y económicos. Porque acuérdense ustedes, ya cuando trabajamos nosotros a nivel industrial, debemos de pensar, o a nivel privado, siempre los costos son fundamentales en los procesos privados, porque ahí quiere haber ganancia. Ahí nos juega cuando estamos en la U haciendo una investigación, ¿va? Por supuesto, nosotros también deberíamos estar alineados a fomentar investigaciones que sean rentables y que den productos que puedan realizarse a un nivel más grande. Eso sería la mentalidad que deberíamos de tener nosotros para buscar un bien común, ¿verdad? Por supuesto, siempre tiene que haber investigación pura, ¿va, jóvenes? Pero realmente en un país como nosotros, que somos subdesarrollados, pues nosotros debemos como que enfocarnos en tratar de fomentar lo que son los procesos en los cuales podamos obtener una ganancia y que podamos dar fuente de trabajo y podemos combatir un poco la pobreza que tenemos en nuestro país. Como vimos, los alcoholes primarios se pueden oxidar primero aldehídos y luego ácidos carboxílicos, o de un solo paso. Todo dependería del agente oxidante que se utilice. Si queremos pasar el alcohol primario a aldehído, debemos utilizar un agente oxidante débil, ¿ok?
Si queremos obtener un ácido carboxílico, utilizaríamos un agente oxidante fuerte, que me darán únicamente el ácido. Cuando usamos oxidantes fuertes no se obtiene el aldehído, no que de una vez el ácido carboxílico. El agente utilizado para preparar aldehídos se utiliza a nivel industrial, se llama PCC, clorocromato de piridinio, y disuelto en diclorometano. Lo que obtenemos en la reacción para generar el PCC, tenemos piridina, que es un aromático heterociclo, tenemos el trióxido de cromo, ácido clorhídrico, y diclorometano, que es el disolvente. Entonces este es el PCC, ¿bien? Este es el agente oxidante débil. Entonces en el examen yo les pongo PCC, ¿no? O les puedo poner el que está ahí al final, ¿va? Que tiene cargas, pero normalmente le voy a poner PCC. Entonces acá tenemos el citronelol. Miren, el citronelol es el aceite de rosas, que tiene aroma a lo que es las rosas. Para eso se utiliza en la industria de perfumes. Entonces ahora yo quiero transformar el alcohol a aldehído, pues lo transformo a través del PCC. Porque si yo le echo permanganato, por ejemplo, en medio ácido, de una vez me pasa ácido. Entonces el citronelal tiene otro aroma. El citronelal tiene un aroma cítrico, ¿verdad? En cambio el citronelol tiene un aroma floral. Se dan cuenta de que son aromas completamente diferentes. Entonces para la fabricación de perfumes se utilizan mezclas. Los perfumes no es solo un componente, sino que tiene varios componentes, ¿verdad? Es como que fuera música, ¿verdad? Que tiene diferentes notas. Estas notas es lo que va a dar el aroma característico de un perfume. La industria de perfumes, pues es una industria bastante sofisticada en el aspecto de que tienen que hacer mezclas complejas para fabricar un perfume. Entonces esta área pues es un área que podría trabajar los agrónomos principalmente en la adquisición de los perfumes, ¿verdad? De plantas, porque la mayoría de perfumes viene de plantas, de flores, de frutos, ¿verdad? De hojas. Entonces ahí podría, pues precisamente estos compuestos son súper caros, jóvenes. Se puede hacer una extracción industrial de estos perfúmenes y venderlos a los fabricantes de perfumes. Entonces, oportunidades hay. Los agentes oxidantes mencionados, como el trióxido de cromo en ácido acuoso, el dicromato en medio acuoso, el permanganato en medio acuoso o ácido, oxidan los alcoholes primarios hasta ácidos carboxílicos. Entonces, si yo tengo un alcohol, le agrego trióxido de cromo medio ácido, acetona como disolvente, lo que obtengo es el ácido hexanoico. ¿Ok? Entonces, una cosa importante en este caso es ver el tipo de medio que estoy utilizando. Entonces, en este caso se dan cuenta que estoy utilizando una catálisis ácida, por lo cual obtengo el OH. Pero si yo trabajara con un medio alcalino, lo que obtendría sería la sal. Vamos a hacer un ejemplo en la pizarra. Por ejemplo, acá tengo el permanganato en medio ácido, que es un agente oxidante fuerte. Entonces también obtengo el ácido carboxílico. Entonces, lo que les decía, jóvenes, yo puedo obtener también, y eso es lo que debo de tener cuidado cuando trabajo con compuestos que son ácido-base, que puede tener una reacción ácido-base, pues eso ya lo vimos en Química General 2. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner el benzaldehído, que es el aroma de almendras amargas, ¿verdad? Entonces yo le agrego dicromato, perdón, no, dicromato no se utiliza, dicromato siempre es en medio, utilizo permanganato
en medio alcalino. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener, jóvenes? No voy a obtener el ácido, no, que voy a obtener la sal por el medio. Lo que voy a obtener es la sal. ¿Ok? Y si quiero obtener el ácido, pues de ahí lo que hago, que sería el ácido benzoico, agrego medio ácido y entonces hago un proceso de acidificación. Entonces ahora ahí sí obtengo el ácido. ¿Ok? Porque entonces, ¿cuál es la reacción de la reacción que se está dando ahí con el medio básico? Es una neutralización como hemos visto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que se va a formar la sal más agua. ¿Ok? Cuidado entonces, jóvenes, siempre cuando tenemos nosotros generación de ácidos carboxílicos tenemos que tener cuidado en qué medio estamos nosotros trabajando. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, entonces, porque fíjense, jóvenes, cuando ustedes trabajan, bueno, ustedes no van a trabajar en esa área, pero puede ser, de repente van a visitar la planta piloto. Entonces, si ustedes no saben esto de las reacciones ácido-base, puede ser de que su principio activo lo echen a los desechos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un medio ácido, pues obtienen el ácido, y si el ácido es insoluble, se queda un precipitado. Lo filtran y lo separan. Pero si ustedes no se fijan y agregan OH, un medio alcalino, entonces lo que van a formar es una sal. Y entonces no se forma precipitado, no que la sal del ácido queda disuelta. Y pueden decir, voy a tirar este desecho, y que resulta que era también el principio activo. Bueno, vamos a ver los alcoholes secundarios, son fácilmente oxidables a cetonas y no se pueden darnos ácidos carboxílicos. Se obtiene un alto rendimiento. Entonces en este caso tengo el alcohol secundario, hecho dicromato, medio ácido, calor, y obtengo la cetona. Cuando los compuestos sean sensibles a temperatura, ¿se dan cuenta que utilicé calor? Podemos utilizar el PCC, ¿verdad? Un débil. O sea, yo puedo utilizar un fuerte o un débil. El problema del fuerte es de que son condiciones a veces que pueden afectar a otros grupos funcionales. Entonces, esta molécula, que es un esteroide, que es la testosterona, la hormona sexual masculina, perdón, utilizan ustedes PCC, y este OH que está acá secundario lo pueden oxidar a carbonil. Acá tendrían el 4-androsten 3,17 diona en un bonito rendimiento. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Los laboratorios farmacéuticos hacen pruebas con esto. Por ejemplo, si esta es la testosterona y esta es el carbonilo, entonces pueden ver, tal vez utilizarlo en un anticonceptivo para engañar en los procesos bioquímicos, y en ese caso pues evitar, por ejemplo, un embarazo. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Los centros de reacción presentes en los alcoholes, que son dos: el, el enlace OH y el enlace CO. Los tipos de reacciones que pueden sufrir los diferentes centros de reacción de los alcoholes, ¿verdad? Acidez de alcoholes y fenoles, influencia de los efectos inductivos y de resonancia en la acidez de alcoholes y fenoles, formación de ésteres a partir de alcoholes y ácidos carboxílicos. Repasamos la formación de alquenos y la sustitución nucleofílica, oxidación de alcoholes y los productos que se obtienen dependiendo de su clasificación, tipos de oxidante que se utilizan con los alcoholes fuertes y débiles, y eso fue lo que vimos, jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente, y ya vamos a empezar a ver lo que son las cetonas. Bueno, déjenme chequear.
Bueno, entonces con eso terminamos esta unidad y vamos a ver la unidad 3 parte 3. Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que son los carbonilos. Entonces estos serían los segundos compuestos que tienen carbono y oxígeno. Y el carbonilo, como ya vemos el grupo funcional, sería el carbono doble enlace oxígeno. ¿Cuáles compuestos pueden ser? Pues los aldehídos y cetonos. Vamos a ver los objetivos. 1. Conocer las generalidades de los carbonilos, aldehídos y cetonas y usos. Conocer la estructura de los carbonilos. Conocer y aplicar la nomenclatura de IUPAC y común en los carbonilos. Conocer las propiedades físicas de los carbonilos. Conocer métodos de preparación de carbonilos. Entonces eso sería lo que vamos a ver en esta parte 3. Normalmente los grupos funcionales ahorita de carbono-oxígeno lo vamos a ver en dos presentaciones. La primera parte sería la preparación, nomenclatura y preparación, y la segunda serían las reacciones. Así está diseñado lo que son las presentaciones. Se dan cuenta que vamos un poco rápido, pues debido a que, digamos, el programa es bastante denso, ¿verdad, jóvenes? Entonces tenemos que abarcar bastantes cosas. Pero nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista así a ojo de águila, ¿verdad? Así de lejitos. Pero lo importante es que ustedes obtengan los conocimientos básicos para ver la reactividad de cada uno de los grupos funcionales y cuál podría ser su utilidad como agrónomos. Entonces ya vimos que los alcoholes, por ejemplo, pueden ser extraídos de plantas y pueden generar perfúmenes, o sea, diferentes aromas. Bueno, los compuestos carbonílicos están en todas partes. La mayor parte de las moléculas biológicas contienen grupos carbonilo, al igual que la mayor parte de los agentes farmacéuticos y muchas sustancias químicas sintéticas con la que tratamos todos los días, o sea que el pan nuestro de cada día. El ácido cítrico que se encuentra en todos los frutos cítricos, el acetaminofeno, es el ingrediente activo de muchos medicamentos contra el dolor de cabeza, y el dacrón, el material utilizado en textiles. Entonces, porque ahora muchas veces las telas son telas mixtas, o sea, tienen parte algodón, pero también tienen otros componentes sintéticos que hacen un costo menor, ¿va? Que eso es lo que importa, ¿verdad? Ahora a nivel de cómo va el desarrollo humano. Realmente el desarrollo humano, pues con este sistema de que es capitalista al 100%, pues realmente estamos destruyendo nuestro planeta. Porque lo que importa a los grandes a los grandes inversores es el dinero fácil. ¿Ok? Entonces eso tenemos que tener conciencia, jóvenes, que debemos de cambiar el sistema como lo estamos llevando, porque si no, cada vez la población va a requerir mayores materiales para consumir o productos, y el sistema pues es un sistema que tiene límite. Y si nosotros estamos haciendo procesos no circulares, sino procesos de una sola línea, entonces no estamos en sintonía con lo que es la parte biológica. Bueno, entonces vamos a tener el ácido cítrico, se dan cuenta que tiene los carbonilos ahí, y en este caso sería un ácido. Tenemos el acetaminofeno, que sería un derivado de ácido, se dan cuenta que tiene el carbonilo.
Tenemos el dacron, que sería un éster. También tenemos ahí el carbonilo. Pero los dos principales grupos que conforman el carbonilo son los aldehídos y las cetonas. Vamos a ver el metanal o aldehído fórmico. Es el aldehído con mayor uso en la industria. Se utiliza fundamentalmente para la obtención de resinas fenólicas y la elaboración de explosivos, el pentaeritrol y el tetranitrato de pentaeritrol, TNPE, así como la elaboración de resinas alquídicas y poliuretano expandido, que es el que se utiliza, por ejemplo, en los asientos de los automóviles, de casi todos los asientos ya no llevan el material que llevaban antes, que era algodón y otras cosas, ahora llevan polímeros. También se utiliza en la elaboración de uno de los llamados plásticos técnicos, que se utilizan fundamentalmente en la sustitución de piezas metálicas en automóviles y maquinaria, así como para las cubiertas resistentes a los choques en la manufactura de aparatos eléctricos. Estos plásticos reciben el nombre de POM, que son polioximetileno. Entonces, fíjense pues, si se dan cuenta ustedes, en los carros modernos prácticamente todo es plástico, ¿verdad? Ustedes aparentemente creen que es metálico, pero el bumper, todo lo que tiene, muchas de las cosas que tiene el carro son plásticas y que han sido pintadas, ¿verdad? Y aparentan que son metálicas, pero cuando ustedes miran, pues son sumamente blandas. Y por eso en los accidentes, ustedes miren cómo en realidad los carros de una vez se deshacen, ¿verdad? Bueno, entonces eso tiene un fin, ¿verdad? Primero, bajar el peso del automóvil, ¿verdad? Y eso hace que el gasto de gasolina sea menor. Y la otra cosa es de que realmente cuando los automóviles eran hechos de puro metal, pues el problema lo tenía el que iba manejando, ¿verdad? Porque prácticamente el golpe lo recibía los que iban adentro del carro. En cambio acá, debido a que las piezas se retuercen, se deshacen, entonces prácticamente el que soporta el golpe es los componentes del automóvil. Por supuesto, eso pues lo debe prevalecer la vida siempre, ¿va, jóvenes? Pero eso implica que los carros prácticamente pues, son de juguete. Entonces nosotros debemos tener la conciencia, jóvenes, de que debemos de manejar a velocidades no tan altas, ¿verdad? Porque ya sabemos que el automóvil, entre más velocidad tenga en un choque, pues más daño va a causar a los que van adentro. Entonces debemos de ser no solamente profesionales en la agronomía, sino que profesionales de la vida, jóvenes. Debemos de saber, ¿verdad? Que ustedes van ahí ya con su sombrero, van con sus cervezas y van ahí como que son puros dueños de haciendas, pero así también se puede morir en un accidente, ¿verdad, jóvenes? Ojo. La acetona que mayor aplicación industrial tiene es la acetona o propanona, la cual se utiliza como disolvente para lacas y resinas, aunque su mayor consumo es en la producción de plexiglas, empleándose también en la elaboración de resinas epoxi y poliuretanos. Otras acetonas industriales son la metiletilcetona, el MEC en inglés, y la ciclohexanona, que además de utilizarse como disolvente, se utiliza en gran medida para la obtención de la caprolactama, que es un monómero en la fabricación del nylon 6. También por oxidación de ácido adípico, que se emplea para fabricar el nylon 66. Entonces se dan cuenta que todo esto tiene que ver con la parte industrial, ¿verdad? Pero el problema de la parte industrial es de que esta se desarrolló a mediados de los 40, a principios de los 50, y en ese tiempo pues no se pensaba en el medio ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? No, lo que se preocupaba menos era en qué producto tenían. Lo que se preocupaban ellos es de que el producto fuera rentable,
Ahora, lo de los desechos, pues hay que lo viera otro. Entonces, en realidad, así está fundada mucho de la economía que tenemos en la actualidad. Y realmente nosotros debemos de trabajar más en función de tener procesos que sean reciclables, ¿verdad? Que los compuestos y los desechos que nosotros produzcamos pues sean biodegradables. Porque si no, ¿qué estamos haciendo, jóvenes? Pues no estamos haciendo nada productivo. Estamos totalmente en contra de los procesos naturales. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a la autodestrucción, jóvenes. Así de sencillo, jóvenes, no tenemos que decir más. Bueno, para terminar vamos a ver esto. Muchos aldehídos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se emplean en la perfumería para la elaboración de aromas, como es el caso del benzaldehído, olor a almendras amargas. Y eso también se usa como saborizante del café, jóvenes. Fíjense ustedes. El aldehído anísico, esencia de anís, la vainilla, el piperonal, esencia de sasafrás, el aldehído cinámico, esencia de canela, de origen animal, existe la muscona y la cibetona, que son utilizados como fijadores porque evitan la evaporación de los aromas, además de potenciarlos, por lo cual se utiliza en la industria de perfumería. Entonces fíjense pues, por eso les decía yo anteriormente cuando empezamos a hablar de los perfumes. Los perfúmenes son sustancias complejas. Se dan cuenta que tienen sustancias aromáticas, olores agradables, pero también tienen sustancias fijadoras, porque si no, estas sustancias como son tan volátiles, se irían muy rápido. Entonces, estos fijadores como la chivetona, la muscona, son aceites en los cuales se disuelve y se concentra el perfume, y eso hace que el perfume dure más en la piel, ¿verdad? También tenemos en este caso el aldehído anísico, que es el aroma a anís. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ya la clase 28 sería la última clase, debido a que, como les comenté, pues el curso fue cerrado debido a la falta de estudiantes. Y esto cumpliría las fechas de clases hasta esta semana, que sería la última semana, y nos van a dar nueva carga, así que ya no seguiré grabando los videos y ahí nos quedaremos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención. Esperemos que se resuelva el problema, ¿verdad? Porque si no, esto va a, para largo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias por su atención.